Buenos días, te bendiga. Vamos a hacer analización del libro de Job, capítulo 9 ya. El pasaje se llama Incapacidad de Job para responder a Dios. Entonces, recordamos que aquí Job lo pierde todo. Está desanimado. De hecho, él desea partir de este mundo. Él dijo, de hecho, en el capítulo él mismo dice, ¿para qué quiero la vida? O sea, qué lástima que no tenga el tiempo suficiente para analizarlo profundamente. Pero como le dije en otros videos, el libro de Job es un libro de sabiduría, un libro que te ayuda a vivir. De hecho, nada de este mundo te enseña cómo vivir, excepto la Biblia, ¿verdad? Solamente la Biblia te enseña a vivir, no hay nada, o sea, ni en la escuela, ni en ningún curso te van a enseñar a vivir, solamente a través de la Biblia. Y el libro de Job es el libro de que podemos aprender en cabeza ajena, por así decirlo. O sea, de lo que le pasó a él, de lo que vivió él, de lo que él hizo, porque sí pecó Job. Capítulo 9. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. Entonces realmente no hay nada más grande que Dios. Y obviamente si Dios te pone un problema a resolver, va a ser, me refiero a que Dios hace, lo es todo. Y Dios puede ponerte algo tan grande que no lo puedas hacer. ¿Verdad? El Dios te puede hacer una pregunta tan difícil que no la vas a poder responder porque Él es Dios, Él puede hacerlo. ¿Quién se endereció contra Él le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Entonces dice, ¿quién se endereció contra Él le fue bien? Eso se refiere al pecado. ¿A qué se refiere? Exactamente, a sus mandamientos. O sea, el que no sigue sus mandamientos se endureció con Dios. Me recuerda la historia de Faraón, que Faraón dejó ir a su pueblo y Dios le mandó plagas, las 10 plagas. Porque, de hecho, literalmente dice la Biblia que el Faraón endureció su corazón y le fue mal. Él arranca los montes y con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sigue a las estrellas. Entonces aquí vemos como Dios está en todo momento. Dios manda, Dios hace llover, Dios hace mover las estrellas, Dios hace que todo se mueva en este mundo. O sea, en toda la creación, Dios mueve los soles, las estrellas, los planetas, Dios mueve todo. Dios le da vida a todo lo que ahí existe. Dice, Él mueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Entonces aquí hay algo interesante. Dice en la Biblia que la tierra tiene columnas, tal vez unas placas tectónicas. Él manda al sol y no sale y sigue las estrellas. Entonces, eh, recordemos que esto fue escrito en otro idioma. De hecho, no hay una traducción del hebreo. Bueno, realmente no sé qué idioma fue escrito, pero o sea, no hay una, yo sé que el hebreo no se traduce al español, porque no se puede. Y lo que es una transliteración, o sea, eh, un significado, tiene su nombre, o sea, no se puede traducir de hebreo al español. Lo que se hace es transliterar, o sea, lo que trata de dar a entender se pasa a español. Pero normalmente no, yo sé eso, que no se puede, que no hay traducción, que es transliteración. Bueno, entonces, el hombre del sol y no sale y sigue las estrellas. Es realmente lo que sucede, bueno, Dios puede hacerlo, Dios puede parar el sol. Entonces aquí vemos como, yo creo que se refiere bien a que Dios manda a que se nuble el cielo, ¿verdad? Pero por supuesto, no dudo que Dios haga parar la tierra o el sol para que no llegue la luz. Él solo ha extendido los cielos y anda sobre las olas del mar. De hecho, qué interesante que anda sobre las olas del mar porque eso lo hizo Cristo, por cierto. Él hizo la osa, el hurón y las playas. O sea, qué interesante. Como les dije en otro video, el libro de Job es el libro más viejo que se escribió. El libro más antiguo que se ha escrito en la Biblia es el libro de Job. Después, o sea, Génesis, Moisés escribió Génesis, pero no fue el primer libro. El primer libro fue Job. Y espero no equivocarme, ¿verdad? Pero por supuesto me estaría más adelante. Entonces, muchísimo antes de que Cristo llegara a este mundo,
escribió y anda sobre las olas del mar, ¿verdad? Yo creo que y realmente Cristo anduvo sobre las olas. Eh, Allá cuando estaba en Israel. De hecho es algo que solamente Dios puede hacer, que nadie más puede hacer. Y de hecho qué interesante que la Biblia daba referencias de Dios, más bien de Cristo. Este, de hecho, o sea, también, incluso Génesis también habla sobre Cristo, que mandaría un líder que lo liberaría y que no sé qué. Ahí viene Génesis, y eso lo dijo Moisés, por cierto. Y los judíos aún así no creyeron en Jesús cuando vino acá. Entonces, Ana exploración de mar es algo que solamente Dios hace, que nadie más hace. Y Dios al lado se lo río en las playas y los lugares secretos del sur. Entonces, pues Dios creó todo cuando ya existe, pues es la única entidad que puede hacerlo. Dios puede crear las cosas de la nada, por así decirlo. Por supuesto digo de la nada porque pues eso es lo que yo entiendo, que Dios crea las cosas de la nada. Eso es lo que entiendo, que Dios puede crear todo de absolutamente nada. Hace surgir las cosas. Pues es Dios. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas en su número. Y por supuesto, o sea, todo lo bueno, pues Dios tiene toda la sabiduría. De Él viene todo cuanto tenemos. Y pues obviamente que nos va a sorprender. De hecho, cuando Cristo vino, lo que hacía, de hecho los judíos se sorprendían de Cristo cuando vino. Y tanto así que ellos decían, ¿de dónde saca esta sabiduría? ¿Verdad? Porque él era Dios. Jesús es Dios, ¿verdad? Por eso es que los judíos se sorprendían y se decían, pero ¿de dónde sacaste esta sabiduría? Es hijo de un carpintero. Y así. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Qué interesante que esto me recuerde tanto a Cristo. Pasará y no lo entenderé. Entonces cuando Cristo vino, de hecho, así fue como anduvo. Él anduvo sanando a los enfermos sin que supieran que Él era Dios. De hecho, mismo, incluso en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, dice eso, que Cristo que anduvo entre ellos, ¿verdad? O sea, Dios anduvo entre ellos sanándolos sin que ellos lo supieran, siquiera se dieron cuenta. Y aquí, de hecho, qué interesante que aquí me recuenta todo tanto a Cristo. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará no lo entenderé, ¿verdad? De hecho, incluso recuerden cuando Cristo fue crucificado y fue al cielo y regresó otra vez. Y se presentó delante de sus apóstoles, ¿se acuerdan? Y ellos no lo reconocían. Qué interesante. Y aquí arrebatará a quien le hará restituir, quien le dirá qué haces. O sea, Dios tiene todo cuanto existe, Dios controla todo cuanto existe y puede fácilmente hacer lo que Él quiera, porque pues es Dios, es omnipotente, puede hacer lo que usted quiera, pues es Dios. Este, o sea que Él hace su voluntad. Eh, Como digo, qué lástima que no lo puedan analizar profundamente, porque esto me da a entender varias cosas. Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos lo responderé yo? Y hablaré con él palabras escogidas. Entonces aquí él dice, bueno, Dios tiene toda la fuerza, y no hay nada que pueda contra él, eso dice Job. Y dice, pues yo soy solamente un hombre, ¿qué voy a poder hacer yo contra Dios? Eso dice Job. Aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogarme a mi juez. Eso me recuerda mucho a un pasaje de la Biblia que dice, aunque si en este tiempo existiera Moisés, solamente él será liberado. De hecho, la Biblia, hay un versículo que dice que si existiera en este tiempo como Moisés, Noé y Abraham, soy eso, salvaría. Creo que lo dijo Cristo, no recuerdo bien. O sea, que hay muy poquitas personas en toda la historia que son justas. Dice, si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz.
Bueno, entonces, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Entonces, entonces ya habló de Dios, Job, y ahora empieza a hablar de sí mismo. Primero, pues sí, salta un poco a Dios. Dice, bueno, él hace las estrellas, nos da todo, nos da el aliento de vida, hace el sol, etcétera, nos da la lluvia, etcétera, nos da comida todos los días. Ahora, habla sobre sí mismo, porque me ha quebrantado con tempestad. Entonces ahora dice Job, es que Dios me ha puesto en este estado en el que estoy, porque Job estaba enfermo, ¿verdad? Era pobre, de lo perdió todo. Entonces dice Job, perdón, es que Dios me dejó así. Dígame todas mis heridas sin causa. No me ha conseguido que tome mi aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Entonces habla de sí mismo, de cómo está enfermo, que no tiene paz. De hecho, hay un punto en el que, lo que me hace joven es que no tiene paz ni cuando come, ni cuando bebe, ni cuando duerme, ni cuando respira. No tiene paz. Está enfermo, lo pero todo vio, sus hijos se murieron. Tenía, tal vez pasa hambre, tal vez pasa sed. Entonces, no encuentra paz por ningún lado, Job. Si hablará en su potencia, por cierto es fuerte. Y si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificara y me condenara boca, si me dijera perfecto, esto no me haría inicuo. Entonces aquí dice Job, es que Dios tan poderoso, ¿qué voy a hacer yo contra él? Él me dejó así como estoy, me quitó todo, perdió sus hijos, así como estoy. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo contra Dios? Si es, aquí lo que está diciendo Job es que Dios me dejó así y yo no puedo hacer nada contra él, porque él lo es todo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y el impío él los consume. Entonces, eh, otro verso que me explica mejor esto es uno que viene en el Nuevo Testamento. La paga del pecado es la muerte. Así de simple, la paga del pecado es la muerte. Pero la gente no se da cuenta. O sea, la muerte física es cierto, pero primeramente la muerte de la salud, la muerte de la economía, la muerte de tu paz, la muerte de tu prosperidad, ¿verdad? Y luego la muerte física y después de muchas cosas, ¿verdad? Entonces la gente no se da cuenta. De hecho, hubo una ocasión en la que vi mucha gente enferma, o sea, que tenía enfermedades crónicas y que vivían así, con diabetes, con migrañas, y que así vivían. ¿Por qué? Porque no habían pecado. Y hay gente que vive así, no le importa, porque ya, o sea, ya tiene el corazón tan duro que, o sea, Dios de alguna manera u otra les da a entender por qué están así. Pero la gente no hace caso. Entonces aquí la paga del pecado es la muerte, y cuando uno anda en pecado, pierde la salud, pierde la economía, pierde la paz, pierde todo poco a poco. O sea, no es de un jalón todo, sino que es poco a poco a lo largo de muchos años. Y como es poco a poco, pues a la gente no le importa. Y por eso es que la gente que llega vieja, algunos llegan ciegos, llegan sordos, llegan sin un miembro, llegan incluso cuando se les entiza la mano, con una mano tiesa, por eso, porque pecaron durante muchos años y así quedaron por su propio pecado. ¿Verdad? Entonces lo malo del pecado, bueno, en cierta forma es que actúa poco a poco, o sea, no es ya Pau, y le perdió un ojo, o Pau, está enfermo. No, sino que es poco a poco, ahora muchos años, y como es poco a poco, pues a la gente no le importa. Si azote mata de repente, se el sufrimiento de los inocentes, la tierra es entregada en manos de los impíos. El cubre el rostro de sus jueces, si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. No vieron el bien. Pasaron con naves veloces. Qué lástima, le digo, que no pueda, o sea, que tenga tan poquito tiempo. Porque tengo cosas que hacer, pero, o sea, qué lástima me da porque estoy entendiendo varias cosas. Dice, Jesús te mata de repente, seré del sufrimiento de los inocentes.
Recordemos una cosa, esto lo escribió Job, un hombre, ¿verdad? Bueno, una cosa es Apocalipsis, que es pura profecía, o sea, pura palabra de Dios, cosa que Dios le dio a Juan, y Juan nada más, prácticamente Dios le dictó a Juan. Bueno, lo que trato de decir es que hay libros de la Biblia que son literal de Dios, como Apocalipsis, que es prácticamente literal. Es decir, por ejemplo, aquí Job da a entender cómo está viviendo a Dios. O sea, me estoy explicando. Job se puede equivocar o malinterpretar alguna cosa. Yo no creo que Dios se ría del sufrimiento de los inocentes, sino que es algo que tenemos que escudriñar. Recordemos que esto viene de otro idioma, de otra cultura, y tal vez significa otra cosa. La tierra es entregada a manos de los impíos, y le cubre el rostro de sus jueces, si no sé él quién es, dónde está. Yo creo que esto es lo que él, aquí está hablando de sí mismo. Él se dice de sí mismo, yo soy inocente, y Dios está riendo de mí. Yo creo que es el sentir de Job en este punto. Pero recordemos que incluso los fariseos decían, escudriñan las escrituras, ¿verdad? Porque, o sea, de hecho, la Biblia se estudia, no se lee, se estudia para poder entenderla. Los fariseos lo hicieron muy bien, escudriñar las escrituras. Y si él cubre el rostro de sus jueces y no es él quién es, dónde está, entonces aquí vemos cómo Dios le da sabiduría a todos. Mis días están más ligeros que un correo, oyeron y no vieron el bien. Entonces aquí lo que van a entender es que Job tenía algo que se llama, creo que se llama letargo, cuando las cosas pasan rápido. Es una percepción, creo que se llama letargo, y cuando las cosas pasan rápido, cuando pasan muy despacio. Este, tiene su nombre eso, cuando las cosas para una persona las percibe rápida, tiene su nombre. Creo que es letargo o algo así. Entonces, que el Señor lo reprenda, porque es un espíritu que el Señor lo reprenda. Pasaron con aves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Entonces aquí habla o sea, habla de sí mismo, pero también habla de Dios. Le dice, es que Dios es así y por eso estoy así. O sea, Dios tiene la fuerza, por eso me dejó enfermo. Dios tiene esto, es dueño de todo el oro y el plata y por eso estoy pobre y así. Entonces aquí Job va hablando, diciendo, habla de Dios, pero habla de sí mismo, diciendo, es que Dios me dejó así. Pasaron con naves veloces como él la que se arroja sobre la presa. Si yo dijera, olvidaré mi queja. Dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me detuve en todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. Bueno, entonces aquí Job está diciendo algo muy importante. Algo que les dije. Él dice de sí mismo, yo soy impío. Entonces Job aquí está reconociendo poco. De hecho, no lo reconoce de inmediato, sino poco a poco se da cuenta que anda en pecado Job. Él más adelante dice, yo creo que incluso no lo dice él, sino la persona que escribió este libro. No sé si escribió él o alguien más, pero o sea, básicamente Job abusaba porque era muy rico, abusaba de otras gentes porque era muy rico. Entonces aquí Job está diciendo, está bien, soy un impío. Aquí dice él mismo de sí mismo, yo soy un impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, pues me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Entonces aquí no podemos engañar a Dios, ni a Dios ni a los demonios, que se nos reprendan, no los podemos engañar, ¿verdad? Cuando uno busca el pecado, cuando uno anda cae en tentación, no podemos engañar, eso es imposible, las cosas van a suceder, ¿verdad? Cuando uno es pecado, se nota, o sea, poco a poco te va afectando cuando uno es pecado. Aún me venderás en el hoyo y mis propios vestidos me vendrán, porque no es hombre como yo, para que lo responda y vengamos juntamente a juicio. Entonces, aquí algo, dicho algo, Dios es algo que nosotros no podemos comprender. O sea, incluso una ocasión, de hecho, vamos a dejarlo así rápido. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ¿cómo
¿Cómo puede ser que tres entidades sean una sola? Porque Padre es Dios, el Hijo, Cristo es Dios y el Espíritu es Dios. Entonces es algo que, bueno, incluso yo mismo en alguna ocasión digo, pero ¿cómo puede ser que Dios sea tres cosas, o sea, tres entidades? Y la gente, de hecho mucha gente, y lo escuché, y lo estoy escuchando, que dicen eso, pero cómo puede ser que Dios sea tres personas? ¿Cómo puede ser eso? Entonces, a Dios no lo podemos entender del todo. Por eso es que Él se manifestó como hombre. ¿Verdad? Cristo es una manifestación de Dios. Y sigue siendo Dios y todo. Lo que trato de decir es que a Dios no lo vamos a entender nunca porque nuestra mente es finita y Dios es infinito. ¿Verdad? Entonces, pues realmente no podemos contender con Dios. No puede, y aquí él mismo dice, es que no puede hacer nada contra Dios porque Él es todo. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite sobre mí su vara y sobre mí me espante. Aquí entonces Job está diciendo es que Dios está peleando conmigo. Así lo siento. De hecho, recuerden que aquí, no todos los libros, pero varios libros son como por la vivencia, por ejemplo, de quien lo escribe. Por ejemplo, Mateo, los evangelios, Mateo, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son el testimonio de sus apóstoles. ¿Verdad? Así vieron ellos a Cristo. Y entonces aquí Job está diciendo, pues que Dios está peleando conmigo y no hay nada que pueda hacer. Quítese sobre en su vara y su terror no me espante, entonces hablaré y no le temeré, porque en ese estado no estoy en mí. Entonces aquí Job incluso perdió la paz, pues sí, porque obviamente perdió todo. Me refiero a que, pues aquí lo que va a entender el texto es que Job se sentía a la deriva, porque no tan solo estaba enfermo, sino que pues no tenía ni qué comer. O sea, me imagino que se comía obviamente, pero ya no como antes, que tenía la abundancia. Entonces, ¿qué dice? Porque en este estado no estoy en mí. Entonces él se sentía muerto. Job se sentía vacío y muerto. Por todo cuanto le había pasado, estaba amargado. Y bueno, qué lástima que tuve que hacer así rápido porque, bueno, tengo cosas que hacer. Pero más adelante seguiremos leyendo el libro de Job. Será todo por hoy. Espero que les haya sido de bendición. Dios les bendiga.